Vamos al siguiente. Que... No se mencionarán datos identificativos de menores ni se tratarán asuntos que les afecten, ya sean o no familiares, de cualquier personaje público. Bueno, yo aquí una primera consideración. Es lógico, reitero aquello del comunicado, del vídeo, un comunicado de 10 minutos, creo que se llamaba, y es lo normal, y es lo que se le pidió, y es lo que se le pidió al Consejo de Administración, y es normal que se haga constar. Pero, además de ello, igual tienen que retirar de la plataforma todos los documentos de menores de Rocío Carrasco. Todos los documentos que salieron de Rocío Flores, ¿no los tienen que retirar de la plataforma? Tendría que haber retirado ya. ¿Qué pasa? Nunca debieron emitirlo. Que con este código ético donde se hace constar, si es que hubiera algún procedimiento en marcha contra otras personas, directamente no conllevaría una responsabilidad también penal del Consejo de Administración si no retiran de inmediato todos esos capítulos, todos esos programas donde se han exhibido los documentos de menores. No están incurriendo en una responsabilidad penal el Consejo de Administración de Mediaset de mantener esos programas con este capítulo que han aprobado ellos mismos. ¿No tendrían que estar retirados hoy todos esos programas? No solamente donde se exhiben, o están incurriendo en una responsabilidad penal porque... o una posible, responsabilidad penal porque mantienen esos capítulos a pesar de lo que ellos mismos prohíben. Yo creo que este punto, para mí se me queda cojo, totalmente, porque este punto, es decir, es una máxima que hay con los menores. Es decir, yo creo que han querido contar algo más, pero se han quedado con la última frase sin escribir, que es a raíz de la sentencia de Julia Janeiro. Es decir, que de la menor no podíamos hablar, pero cuando se cumple 18 años, si ella no decide dar el paso que quiere ser famosa, no es famosa. Por lo tanto, no se puede sacar su vida anterior y hacer el personaje famoso cuando ya cumple 18 años por ser hija de Jesulín y María José Campanario. Yo creo que este punto... Tampoco puedes sacar su vida anterior aunque seas un personaje famoso. Sí, y de verdad, Jesús Manuel, igual tienen algún problema penal alguna productora con este tema. Y es lo que pretendían defender y se han metido de lleno. Porque con este punto tienen que retirar todo lo que afecte a menores, porque mantener en las plataformas esos programas acarrea una responsabilidad, porque los únicos que lo pueden retirar es el Consejo de Administración. Y es quien tiene la responsabilidad de retirarlo. Y hoy no, el mismo día que entró en vigor el Código Ético, tenían que haberlo retirado de la plataforma. Porque están incurriendo en responsabilidad, porque están publicando precisamente lo que ellos mismos dicen que no se puede publicar. Yo creo que la única justificación que le veo es directamente por la publicación de la documentación de Rocío Flores en el documental, siendo documentación que nunca se podía haber sacado porque era una menor. Es decir, porque al final es lo único que lo podría justificar este punto. Nuevamente es un toque de atención respecto de ese documental. Sí, es que todo va dirigido. El documental ya Sálvame. Es decir, que tú, por mucho que mires a la programación, no veo nada aquí de Supervivientes. O no veo aquí nada del programa de Ana Rosa. O de Risto Mejido si hay alguna cosa, porque ya antes lo estábamos hablando, de una pregunta que se cebó durante mucho tiempo, que es concretamente la del menor. Y lo comentabas tú antes, David, cuando en el cebo del programa de Carmen Cervera, en el cebo decía una pregunta que era, se insinuaba, no sé si se insinuaba, o se preguntaba si le pregunta Risto a Carmen, ¿el padre de tus hijas es tu hijo? Y después no se emite en el programa. Entonces también... puede ir por ahí, porque otro resquicio no lo encuentro. Siempre se habla de la protección al menor, pero también a lo mejor habría que dotar o se quedaría cojo respecto de determinadas personas que están en una situación en la que es realmente, por lo menos desde el punto de vista ético, complicado abordar esos temas, esos asuntos, sacar imágenes... Una persona en un hospital... Hay un tema fundamental. Los menores son ilegales. Luego el resto podemos discutirlo. Me imagino que te estás refiriendo a María Teresa Campos. Bien, yo particularmente creo que es una salvajada lo que se está haciendo. Quizá yo estoy especialmente sensibilizado, pero creo que a nadie nos gustaría
está viviendo la situación de sus hijos. Sin la menor duda. Precisamente por eso planteaba la Claro, cuestión, porque el problema que también se plantea es que tanto sus hijos como la propia María Teresa Campos, a la hora de convertirse en personaje público y obtener beneficios económicos, tienen que pensar en todas estas cosas, que es personaje público para siempre. Y si es noticia las que se hacen una exclusiva, también puede ser noticia otra. Y lo que no se puede es machacar a otro periodista porque intente obtener unas fotos. Porque es compañero. ¿Qué pasa? ¿Que María Teresa Campos es más que el resto de las personas con el mismo problema? No. Y hecho esa salvedad, creo que es amoral y falta de ética el hacer esas cosas. Pero ¿qué vamos a hablar de falta de ética con lo que hemos vivido? Supuestamente si no han esto es un tenido código ética, ético, pero... no han tenido ética, no han tenido moral durante 2 años. por eso yo sí echaba un poco ¿Qué pasa? ¿Que ahora les vamos a pedir la moral? Es imposible. Lo que, igual, Ni su propia colaboradora la puede pedir. lo que está David hablando es que quizás, igual que hay un derecho del menor, tendría que haber un derecho del mayor. Un derecho del mayor cuando tiene mermadas sus facultades. Sin lugar a del dudas. mayor, No, del mayor o del la persona que adolescente esté o de quien enferma, sea. o en De una situaciones situación personales. una Eso situación es. delicada. O en una Por ejemplo, imaginaros si trascendiesen unas imágenes de Michael Schumacher. Evidentemente es una situación en la que se vulneraría la dignidad de esa persona. Creo que apareció una fotografía, ¿eh? Por eso lo que yo planteaba un poco es el echar de menos no solo la falta de que se refiera a los menores, sino que faltaba también esas otras personas especialmente vulnerables por las circunstancias que sean. Pero es que aquí volvemos a ese mensaje que he leído antes, de que no son niños. Simplemente se llama moral y ética. Hay cosas que no se pueden hacer. Pasa que igual ni existe moral ni existe ética. Aquí pregunta Vetusca 971, cuando sacaron fotos de Raquel Mosquera a la ventana de la López Ibor, ¿qué? Pues ya está, pues el que pues lo estamos contestando. Ese es un ejemplo. Es decir, eso no se podría haber sacado, no se tiene que haber sacado nunca. Lejos, porque yo también estoy en la otra parte, es el consentimiento que hubo de aquellas fotos, cómo se hacen aquellas fotos, quién estaba de aquellas fotos, porque si Raquel Mosquera en ese momento hubiese demandado, no había ningún lugar a dudas a la sentencia. Es decir, pues estamos hablando de un hospital, de una persona con una enfermedad, es decir, y sobre todo con mucha alevosía, lo que se estaba contando. Pero claro, es decir, que hay mucho más de trasfondo en el personaje y en lo que pasó en aquellas Lo que pasa es que con circunstancias. independencia que tú después demandes o no, porque han publicado ese tipo de fotos, el daño ya El lo han daño hecho. ya Es está decir, hecho. después podré obtener o no una indemnización económica, pero desde luego es que han trascendido una serie de fotografías, no me refiero al caso concreto de Raquel Mosquera, sino en una determinada situación que nunca debían haber trascendido a la Pues opinión yo voy a pública. ser el abogado del diablo. No se hubiese hecho con cualquier personaje lo que se hizo con Raquel Mosquera. Y yo creo que lo estoy dejando claro. A lo mejor había un consentimiento desde el principio para provocar una situación. Y yo a Raquel Mosquera le tengo mucho cariño. Pero que no se hace cualquiera. Es decir, después no pasó nada. Es decir, que al final también está la libertad de ella o de quien estaba detrás de aquella Bien, situación. bueno, esto... Indudablemente. Además, Raquel Mosquera no es dudosa, porque yo de las cosas que me he quedado del documental y de las consecuencias posteriores es la defensa que hizo Raquel Mosquera de Pedro Carrasco, que por lo demás se lo merecía totalmente, porque yo tuve la suerte de que mi padre fue amigo suyo, decía que era un absoluto fenómeno. Y cómo defendió ese honor, esa nebulosa que se vertió sobre él, sobre un deportista maravilloso, una persona mejor. Hay que reconocerle a Raquel Mosquera que tuvo ese valor de Sí. salir Y no lo tiene fácil.